Amigas, amigos de Palco Noticias, me da mucho gusto saludarlos. Hoy tenemos con nosotros a Humberto Aldana Navarro, quien es candidato de Morena en el Distrito 3, a diputado federal en el Distrito 3. Humberto, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Julio, por el espacio. Un gusto y un gusto a la gente que nos ve en esta entrevista. A ver, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Cómo surges? ¿Cómo llegas a Morena? Yo tuve una formación, digamos, académica, ideológica, interesante en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Pero me vine a vivir a Quintana Roo pensando que podía continuar la carrera y me encontré con que en Quintana Roo no había universidad. Sí. Hoy, de hecho, me encuentro estudiando en el 9º semestre, porque son semestres, de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, en el sistema a distancia. Y allá en la UAM, en ese tiempo, en 1984, 85, 86, que es el tiempo que estuve allá, hasta el 87 que me vine a vivir a la isla de Cozumel, la orientación, digamos, vamos a decirle política, pero más bien ideológica que tenía la universidad era pues muy de izquierda. Y ahí adquiero conciencia de clase. Yo vengo de un barrio pues pobre en la Ciudad de México, de la colonia Tlatilco. Sí adquirí esa conciencia de clase, ¿no? O sea, vi de dónde vengo, quién soy, qué carencias, por qué, y empecé digamos, a conocer a la gente que luchaba por esos ideales a través de la literatura que nos daban en la universidad, ¿no? Marx, Engels, la teoría de la Constitución Política de México, teoría del derecho constitucional, que nos dieron como un poquito de principios allá, que trae una orientación de lucha de la izquierda, o sea, de lucha ideológica desde la independencia, la guerra de reforma, la revolución, lo que hoy vemos que son las 3 transformaciones anteriores, y todo eso me dio conciencia, vaya, ¿no? Para que ya cuando, pasados muchos años, porque yo llego a Quintana Roo y aquí básicamente dominaba un solo partido, la historia del propio territorio y del estado era fincada por un solo partido, etcétera, etcétera, hasta 1992, 93, después del surgimiento del movimiento zapatista, yo ya tenía algunos amigos con los que platicaba de temas, amigos que militaban en el PRD. Nunca me metía en ningún partido político porque yo veía que el sistema de partidos era un tema complicado y además no me sentí representado para militar en ninguno de esos partidos, pero sí para votar por quien tenía las ofertas políticas de izquierda, ¿no? Mi primer voto fue para el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, ¿no? En el 88. En el 88. ¿Y a partir de cuándo empiezas a tener ya una actividad pues partidista? Con el desafuero. Okay. Porque aún y cuando todavía yo no milité en ningún partido político, ya estaba yo con una militancia de izquierda en ciernes, porque viene el desafuero, viene esta insurgencia social en favor de Andrés Manuel cuando lo están acusando de algo que finalmente pues no iba a prosperar como tal, pero sí le armaron y sí se confabularon para quitarle el fuero y que bajara de la gubernatura de la Ciudad de México. Y lo acompañamos en todo este proceso en el que se hizo candidato, en el que era inevitable que él fuera candidato a la presidencia de la República. Y también yo quise participar en alguno de los eventos de defensa del voto, pero me insacularon. Me tocó desde adentro, en este tiempo era el IFE, ¿no? Okay. Participar como escrutador en una casilla y estar peleando voto por voto y pues, era una casilla panista, de hecho, ¿no? Donde me tocó, gana este partido, y entonces me veían medio raro ahí la gente que estaba, 2 o 3 sí eran afines, los demás como que no, pero vimos como sí había una intención de no dejar que se ganara esa elección, ¿no? Ya vimos los efectos a final de cuentas a nivel nacional, cómo se hizo toda una operación y cómo el que resultó nombrado, porque no electo sino nombrado presidente, fue por un dictamen, fue con todas las irregularidades explicadas como parte de ese dictamen por el Tribunal Federal Electoral de ese tiempo, de manera pues vergonzosa, indigna y espuria. Y bueno, como este señor, en lugar de gobernar, impone
se sienten las bayonetas, ¿no? Fíjate lo que decían por ahí, que estos son buenas para todo menos para sentarse, y entonces ahí ya empiezo yo a militar como parte de lo que Andrés Manuel llama el gobierno legítimo, derivado del plantón que hubo en Reforma, que contuvo el estallido social, que contuvo la tristeza de la gente, que se convirtió en un tema de lucha, en un tema de información, en un tema de toma de conciencias, y que finaliza en la Convención Nacional Democrática, que determina que a partir de ahí en adelante se iba a luchar en contra del gobierno espurio. Hay voces que dicen que hay algunos decepcionados. ¿Qué dirías a los que dicen que están decepcionados? Creo que esto es un proceso muy amplio, ¿no? Creo yo que la decepción puede venir de que de repente se acude a personajes que llegan de fuera, de repente el proceso inicial se desradicaliza, por decirlo de alguna manera. Podemos interpretar que si hay decepcionados son, pues en algún momento cuando se está luchando por acceder al poder, pues los movimientos tienden a radicalizarse. Y ya estando en el poder, pues obviamente hay que gobernar para todos, y ahí pues la radicalización cede en alguna medida, y que quizá los radicales sean los decepcionados, ¿no? Yo creo que los que sí basaron todos sus fundamentos en el ideal puro. O en el beneficiarse también. Hay los que sí, ¿no? Hay los que sí, dicen yo luché, caminé, me toca. Pero ese me toca no es nada más porque caminaste y luchaste, sino porque también serviste a la gente. Que eso es lo que a lo mejor no nos quedó necesariamente claro a todos, o no les quedó claro a todos. Esa radicalidad sí se tiene que moderar, porque convives con otras fuerzas políticas con las que te tienes que sentar sí o sí, claro, a hacer acuerdos. Claro. Hay otras visiones, no es una visión única, y las otras visiones tienen una verdad propia, sí, que quieren, y un proyecto propio orientado a su propia percepción e ideología, que quieren hacer caminar, sí, en contra tuya y tú en contra de ellos, pero que se tiene que a lo mejor pudiera tener cabida dentro del movimiento, ¿no? En un momento dado hay causas que enarbolan unos u otros, que tienen el mismo sentido, aunque no tienen el mismo enfoque ni el mismo origen, ¿no? Porque una cosa, por ejemplo, el esquema neoliberal, sí, deriva en los programas sociales. La pobreza de la gente forza al sistema a crear los programas sociales de ayuda a la población. Pero seguía avanzando el esquema, el sistema neoliberal, se empobrece cada vez más la gente, y ahora el dinero que ya no entra en esa misma escala al erario público, porque se exenta de impuestos a los grandes empresarios, se abaten los derechos sociales, entonces ya no hay tanto ingreso por parte de trabajadores y demás hacia las causas sociales directas, por ejemplo el Infonavit, la CONASUPO, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Las pagadoras hacen que el ingreso se minimice, y las prestaciones y los beneficios sociales también. Y entonces las aportaciones caen. Claro. Entonces ya no tiene dinero el Seguro Social para operar. ¿Cómo da servicios sin aportaciones de la gente? Entonces todo eso que había pasado había generado que tanto la credibilidad en las instituciones públicas como el mismo la necesidad de seguir ganando votos de los gobiernos, pues generen los programas sociales, y es como una limosna que le dan a la gente, porque luego como el dinero no alcanza. Claro. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo se empobrecieron 70% de mexicanos, ¿no? Los mismos que ahorita este gobierno ha revertido, por ejemplo, pero en ese tiempo esos 70 millones de mexicanos no eran tan pobres, aunque tenían una situación complicada. Sí. La clase media cayó a nivel de pobreza. Y entonces, ¿a quién le doy este programa social? Pues vamos a clasificar la pobreza en pobre, más pobre, paupérrimo, y hasta subpaupérrimo, el que no tiene ni para comer. Bueno, vamos a darle a ese que no tiene ni para comer. Bueno, pero es que no tiene casa, sí, pero tiene para comer. Pues sí, pero limosnea, sí, pero de la limosna le sale. O sea, ¿sí me explico? Sí. Es justificar no distribuir correctamente los programas, y sale un debate mundial, porque esto es un esquema globalizado. Sí, claro. Sale un debate mundial entre si los programas deben de ser o no universales, entre si deben de ser sectorizados o no, y siempre hubo una teoría o una postura que decía los programas deben de ser universales, porque no se puede clasificar
la pobreza de la gente. Todo mundo necesita algo ante la caída de los ingresos en general y el ascenso de cúpulas empresariales transnacionales y multinacionales que acapararon en lo global el presupuesto público, ¿no? Era un fenómeno global. Estás caminando pues la mitad de Cancún, de todo lo que sería la parte norte de la ciudad y la parte continental del municipio de Isla Mujeres. ¿Qué le estás diciendo a la gente que saludas todos los días? Bueno, primero que nada, que me presento como fundador de Morena y donde he trabajado y lo que representamos. Nosotros vamos por el Plan C, a tratar de conseguir el Plan C, que es la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, tanto diputados federales como senadores, para fortalecer y tener los suficientes votos a favor del proyecto de la compañera Claudia Sheinbaum, que es la candidata a la presidencia de la República, que fue parte del gabinete del gobierno legítimo. Sí. Claudia Sheinbaum anunció en el arranque de su campaña 100 propuestas de su proyecto de nación. ¿Cuáles serían de esos 100? Obviamente todo en su rango, en su nivel tiene importancia, pero para tu distrito, ¿cuáles serían de esos 100 los más importantes, los 5 más importantes? Mira, el tema de la seguridad, sin duda, el proyecto de seguridad ciudadana que tiene ella, que implementó en la Ciudad de México, para nosotros es muy importante que se pueda aterrizar en Quintana Roo con la base jurídica, que es la normativa que se legisló de la Ley de Seguridad Ciudadana. Toma el tema desde un ángulo muy distinto, desde un ángulo humanista. Ella tiene lo mismo, pero con una capacidad que le permitió bajar la inseguridad, los delitos, la comisión de delitos en un 40% en términos generales en la Ciudad de México, que es una ciudad muy compleja. Sí. Muy compleja, ¿no? Yo soy originario de allá y sigue siendo, y siempre ha sido y sigue siendo. Y tiene esa doble complejidad de estar en una megalópolis donde no sabes dónde termina la Ciudad de México y empieza el Estado de México. Así es. Y otras, ¿no? Así es una megalópolis, sí, como bien lo dices, ¿no? Y con también una muy buena coordinación con los estados aledaños. Hay que decirlo que Claudia pudo establecer una muy buena coordinación y en temas de seguridad, sin duda. También hablamos del tema de las becas, porque hay muchos niños, nos encontramos en todas las casas niños, y ella tiene un proyecto que es el de dar becas a toda la educación básica, de manera universal, y eso solo se logra aprobando el presupuesto de egresos, que va a proyectar seguramente de manera progresiva estas becas hasta hacerlas suficientes para todas las niñas y niños en el país de manera gradual. Creemos que va a ser así, porque así más o menos fue como se instalaron los programas del bienestar actuales, ¿no? De manera progresiva hasta cubrir la universalidad con ellos. También les hablamos del tema de las mujeres. Hay muchas mujeres que tienen entre 60 y 64 años que nos las encontramos. Y sí, son muchas. Es decir, no es un tema de casualidad ni es un tema de ir buscándolas, ¿no? Es un tema de que las señoras ahí están y se presentan sin programa social. Aclaramos también, ¿no?, que los programas del gobierno del Estado no son universales, tienen un presupuesto limitado, y la idea de los programas federales, o por lo que vamos nosotros a pelear o a votar a favor, sí son universales. No importa si tienes o no tienes otro programa social, tampoco importa si perteneces o no a un estrato, ¿no?, a un tipo de pobreza, llamémoslo así, ¿no? Entonces esos tres son de lo más importante, y recordemos que ella propone el derecho a la vivienda. Ya no hablemos del tema de la educación y de todo eso, porque la gente creo que piensa siempre en sus necesidades básicas, y las básicas son cómo llevo a mi hijo a la escuela, cómo cuido a mi papá y a mi mamá, que ya están muy grandes, o cómo cuido a mis nietos, en el caso de las mujeres, y el tema de la salud universal. Actualmente el gobierno federal está instalando un esquema amplio de el IMSS Bienestar, pero ya no le dio tiempo de consolidarlo. Todo esto nosotros creemos que es derivado pues de la pandemia, ¿no? La pandemia frena este proceso, porque lo primero que hizo el presidente de la República fue recorrer los hospitales de la República. Sí. Pero viene la pandemia y en el recorrido también se da cuenta de las carencias, se atienden, pero ya no se puede
desarrollar universalmente al nivel que se requería y que ofreció el presidente el sector salud. Entonces, esto sí lo consolidó muy bien en la Ciudad de México también la gobernadora, la que era la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y tiene cómo replicarlo, aparte ya están las bases. Estos son los temas de los que hablamos, son los que le preocupan a la gente, ¿no? Los otros son temas pues de servicios públicos, pendientes y demás, que ¿y para los jóvenes deslindamos. Para los jóvenes hay desarrollo tecnológico e impulso a la investigación. Para los jóvenes, por ejemplo, que salen de la secundaria, que no encuentran cupo en las diferentes opciones de educación media superior, hay la oferta de la multiplicación de las prepas, yo le digo de manera coloquial, que es este gran impulso que dio a las preparatorias y a las universidades la doctora Sheinbaum en la Ciudad de México. O sea, esto que pasó en la Ciudad de México es tan importante que puede cubrir la educación de todos los chavos y las chavas de manera universal y gratuita, como lo dice la Constitución. Y ya existen los apoyos económicos para que no dejen de ir a la escuela. Eso ya existen, ya son programas que van a seguir caminando. Entonces, para los chavos hay eso, y para los que ya pasaron, ya salieron de la universidad, pues la creación de empleo, y en particular en Quintana Roo, porque finalmente se trata de cómo vamos a hacer en Quintana Roo, este desarrollo a partir del Tren Maya, que todavía no tenemos dimensionado, porque apenas va a empezar a operar de manera regular. Este desarrollo económico, este boom que seguramente viene en lo turístico, en lo económico, en lo artesanal, requiere de personal especializado para todo lo que se va a generar, pues requiere de también un sistema educativo importante y quien ya terminó su carrera que accede a esos empleos. Sí, y de expandir también la actividad turística o económica a través de actividad turística de otros a zonas que actualmente no llegan. Claro, y además, pues tenemos que jalar presupuesto, ¿no? Y sí, vivienda. Claro. Hay otro proyecto muy interesante, dijo que tenía 500,000 viviendas planeadas para entregar en el país. Sí. A ver cuántas podemos traer a Quintana Roo, ¿no? Porque hay mucha gente sin casa. Sin duda las invasiones, las colonias irregulares y demás tienen un origen en la falta de acceso a la vivienda. Con base en estas propuestas que has enumerado, ¿a qué te comprometes? Pues primero que nada votar a favor del presupuesto, que va a ser lo inmediato. Lo primero, porque nosotros llegamos en septiembre, si no me equivoco, es cuando ahora se instala el Congreso. Luego viene la toma de protesta de la Presidenta de la República, que va a ser la primera presidenta mujer. Y luego viene esta preparación que ya nos tocó en el Congreso de Quintana Roo, que es todo este proceso de conformación de las comisiones, de instalación de las mismas y de análisis, pues de lo primero que es el presupuesto. El presupuesto de 2025. Ley de ingreso y presupuesto de egreso. Esto es lo primero que vamos a hacer. Entre tanto, nosotros ya llevamos algunos temas que podemos o que queremos ir instalando como propuestas propias. Tenemos ahí temas importantes en cuanto al contexto social para la defensa de las niñas, niños y adolescentes y la defensa de las mujeres violentadas, que nosotros ya hicimos alguna parte en Quintana Roo y que queremos seguir implementando. Pero eso va a ser después de que nosotros hayamos peleado, porque Cancún y todo Quintana Roo, en particular me toca el área del Distrito 3, ¿no? Pero todo Quintana Roo tenga acceso a un presupuesto importante para que la gobernadora del estado logre consolidar proyectos que este año todavía, primero por ser electoral y segundo porque tampoco el presupuesto fue igual al del año pasado, pudo llegar a resolver, a concretar. Sí, justamente eso, que legisladores con la capacidad de gestionar también y ver que rascar lo más que se pueda de presupuesto federal para el Estado, ¿no? Sí, porque propuestas vamos a subir. Sí. Pero lo principal que hace falta hoy en el Estado es un presupuesto suficiente para concretar todo lo que le falta a Quintana Roo, para irse nivelando, porque a la gente sí, a lo mejor no se acuerda, pero venimos con 6 años de un gobierno distinto en la República, pero apenas con uno, que realmente está tratando de instalar alineado a este esquema en el gobierno. Entonces, va a ser un quinquenio, el de la gobernadora Marla Lezama, faltan 4 en los que se tienen que concretar cosas importantísimas, 3 y medio, porque pues este año electoral ya está muy complicado, ¿no? Pero 3 y medio años para que los proyectos
lleguen realmente a sentar estas bases de igualdad, estas bases de desarrollo, estas bases como ya se hizo en el resto del país por parte del gobierno federal. Dile a la gente, Humberto, ¿por qué deben votar por ti? Bueno, nosotros somos personas congruentes con el movimiento. Como fundadores nunca hemos renunciado a los ideales, nunca hemos, desde que no teníamos un cargo público, no hemos hecho mal uso de nuestra palabra, de nuestro actuar hacia la gente. Nuestra vida en lo público ha sido respetuosa de las instituciones y siempre hemos visto la manera de que la gente tenga de vuelta lo que está para ellos, ¿no? Hay algunos cargos públicos en donde hemos tenido acceso a apoyos y pues la gente debe de hablar por sí sola en ese tema, ¿no? Acerca de cómo hemos sí podido apoyar el tema de la pandemia. Todo nuestro presupuesto se fue en despensas adicionales a los que la gente, el gobierno tanto estatal como municipal estaba entregando. No nos negamos nunca a ayudar a la gente en la medida de nuestras posibilidades y sí hemos sido capaces de ir trabajando con la gente el tema de la conciencia. Nosotros vamos a llegar a la Cámara de Diputados con el favor del voto de la gente, con la convicción de ver cómo podemos seguir ayudando a Quintana Roo, como lo hemos hecho desde los cargos públicos que hemos tenido y con la disciplina que se tiene desde la dirección del partido que me tocó encabezar entre 2021 y 2022, convocando a la unidad. Porque esto es un tema de todos, no es un tema del diputado Aldana o no es un tema de la diputada de tal o cual distrito, es un tema de todos y de todas y no les hemos fallado hasta ahora ni pensamos hacerlo porque no es parte de los proyectos que tenemos. No vamos a enriquecernos, no mentimos, no robamos y no traicionamos y nos pueden poner a prueba. Entonces, y en tu caso vas solo. En nuestro caso vamos solo por el partido Morena, cosa que pues a nosotros nos da mucho gusto. Nos da mucho gusto porque nos sentimos como siempre hemos sido, nos sentimos como peces en el agua. No demerito el trabajo que las otras fuerzas políticas hacen como complemento, como compañía, como coalición en otras partes y lo han hecho en otros procesos, pero para nosotros sí es bien importante como fundadores sabernos dentro del ámbito que nos compete, que es el de Morena y el corazón que le hemos puesto desde su fundación y previo a ello caminando con el proyecto de la Cuarta Transformación. Esta transformación tiene que seguir y creemos que nosotros podemos ser leales y buenos representantes de este movimiento y de esta transformación. Perfecto, Humberto, pues muchas gracias. Nos vemos antes que termine la campaña. Claro que sí. Tú me dices cuándo a tus órdenes y un saludo a todas y todos. Gracias por la atención. Perfecto, muchas gracias. Amigas, amigos, nos vemos en la próxima entrevista aquí en Palco Noticias. Les dejamos un saludo fuerte, que se la pasen bien en estas vacaciones de primavera y nos vemos en la próxima.